La historia comienza en Marsella, a principios de los años 50. Un hombre llamado Knox no puede pagar un bocadillo, está en la ruina por las apuestas. Buscando una nueva vida, se embarca en un navío como polizón. Con astucia, se presenta ante el capitán para conseguir un trabajo. Se ofrece como oficial de salud, a pesar de no tener ninguna cualificación. Gracias a su labia, el capitán, sin más opciones, le da el puesto. Knox se despide de su amigo en el muelle, iniciando su viaje. Ya en su nuevo rol, intenta estudiar de un libro de medicina, con dificultad. Una mujer le informa de su primer caso, un mecánico con fiebre y temblores. Knox va a la sala de máquinas para examinar al enfermo. Irónicamente, el propio paciente sabe exactamente lo que tiene, tifus. El mecánico le recita a Knox todo el tratamiento de memoria. Knox le pide que no diga nada a los demás pasajeros para no crear pánico. Más tarde, en cubierta, conoce a una elegante y adinerada dama. Usando su encanto, la halaga y le ofrece una solución para su piel. Le vende una exótica y supuestamente milagrosa crema facial. Cierra el trato por la increíble suma de 30.000 francos. El mecánico se recupera satisfactoriamente. La historia avanza 5 años en el futuro. Knox, ahora un médico titulado, viaja para hacerse cargo de una consulta. Llega al pintoresco pueblo de Saint-Maurice. Allí conoce al Dr. Parpalaid, el médico al que va a reemplazar. Parpalaid le advierte que la gente del pueblo es muy sana y no suele ir al médico. Para Knox, esto no es un problema, sino una oportunidad de negocio. Cree firmemente que toda persona sana es un enfermo en potencia. Knox explora el pueblo y se hospeda en el hotel local. La dueña del hotel, Madame Remy, le cuenta sobre los habitantes. Knox se encuentra con el cartero del pueblo, una pieza clave para su plan. Anuncia que dará consultas gratuitas todos los martes. Le pide al cartero que corra la voz, haciéndole sentir importante. Luego visita al farmacéutico, el señor Mausquet. El farmacéutico se queja de que el negocio va mal. Knox le explica su método: hay que convencer a la gente de que está enferma. La noticia de las consultas gratuitas genera debate en el bar del pueblo. El sacerdote local, el padre Lupus, se muestra muy escéptico. Llega el primer martes de consultas, y la sala de espera está llena. Entre los asistentes está Adele, una joven trabajadora. El cartero llega para su consulta especial. Knox le descubre un dolor inexistente en el abdomen. Le prescribe reposo y cuidados, creando así su primer paciente fiel. Knox visita al maestro de escuela para proponerle una colaboración. Quiere dar charlas de educación sanitaria usando imágenes impactantes. Durante otra consulta, atiende a la señora Cugnat. Mediante su gestión, la convence de que una caída en su niñez es la causa de sus males. El padre Lupus va a la consulta para enfrentarse a Knox. Knox revierte la situación diagnosticándole una compleja conjuntivitis. El plan de Knox funciona, la señora Cugnat ahora se cree gravemente enferma. Exige reposo absoluto y echa a su marido de la habitación. El cartero, sintiéndose mucho mejor, se convierte en el mayor promotor de Knox. Los habitantes del pueblo están fascinados con el nuevo y culto doctor. La viuda adinerada, Madame Pons, le lleva un picnic a Knox. Knox da una charla en la escuela para concienciar sobre las enfermedades. Usa a un niño como ejemplo, asustando a todos con los microbios de la boca. El padre Lupus, indignado, lo considera un charlatán. Le pide a la esposa del farmacéutico que espíe a Knox para él. Knox se encuentra de nuevo con Adele, que parece tímida e intrigada. Knox trata a la señora Cugnat con unos ejercicios peculiares. Finalmente le prescribe un tratamiento largo y costoso. En una reunión con el farmacéutico, Knox revela su gran plan. Creará un sistema de abonos médicos según los ingresos de cada familia. Su objetivo es convertir a todo el pueblo en su consulta permanente. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.